Este texto no es un recorrido de museo. No vas a contemplar vitrinas con objetos etiquetados. Lo que vas a hacer es algo diferente, algo que durante siglos fue imposible. Caminar por el Egipto vivo, ver sus calles, sus templos, sus mercados, sentir el peso de ese cielo azul cobalto sobre los obeliscos recién pulidos. Porque gracias a las herramientas de inteligencia artificial más avanzadas que la humanidad ha desarrollado hasta hoy, las imágenes históricas, los relieves, los frescos y las reconstrucciones arqueológicas han cobrado vida de una manera que ningún libro de texto pudo lograr jamás. Los muros han empezado a moverse. Las estatuas han abierto los ojos. Y hay un hombre que espera al final de este viaje. Un hombre que se consideraba a sí mismo ni más ni menos que un dios caminando sobre la tierra. Un hombre cuyo nombre fue grabado en la piedra con tanta obsesión y tanta fuerza que 3000 años después todavía podemos leerlo. Ramsés II. Pero antes de llegar a él, necesitamos entender dónde estamos parados. Porque cuando hablamos del año 1250 antes de nuestra era, tendemos a imaginarnos una civilización joven, emergente, apenas dando sus primeros pasos, y no podría estar más lejos de la realidad. Para ese momento, Egipto ya llevaba casi 2000 años de historia continua. 2000 años. Eso significa que cuando Ramsés II contemplaba las pirámides de Giza, él mismo las veía como antigüedades, monumentos construidos por sus antepasados más remotos, tan lejanos en el tiempo para él, como lo son para nosotros los caballeros medievales. Las pirámides no eran su pasado reciente, eran su prehistoria. Piensa en eso. Un hombre que vivía rodeado de ruinas que él consideraba venerables vestigios del pasado. La civilización que habitamos en este viaje es la del Imperio Nuevo, ese periodo de esplendor que comenzó unos 300 años antes de nuestro relato, cuando los faraones egipcios expulsaron a los Hicsos, un pueblo invasor que había dominado el delta del Nilo durante generaciones. La expulsión fue más que una victoria militar, fue un renacimiento nacional, un despertar de orgullo, de ambición, de voluntad de conquista. Egipto no quería solo defenderse. Egipto quería expandirse, y lo logró. Para el año 1250, el Imperio Nuevo se extendía desde las cataratas del Nilo, en el sur de Nubia, hasta las costas de Siria en el norte. Era un imperio de dimensiones extraordinarias, gobernado desde ciudades que hoy apenas existen como nombre en los libros, pero que entonces eran los centros del mundo conocido. Y precisamente aquí empieza lo que más debería hacernos reflexionar. La capital del Egipto de Ramsés II no era Tebas, como muchos piensan. Era una ciudad que él mismo mandó construir. Una ciudad concebida como una declaración de poder absoluto, edificada en el delta del Nilo desde prácticamente cero, diseñada para ser la más grande, la más magnífica, la más impresionante que el mundo hubiera visto jamás. Su nombre era Pi-Ramsés, la casa de Ramsés. 300.000 personas. Eso es lo que llegó a albergar Pi-Ramsés en su momento de mayor esplendor. 300.000 almas moviéndose por avenidas flanqueadas de obeliscos, bajo el ruido constante de los talleres militares donde se fabricaban carros de guerra, en mercados que olían a especias traídas desde el fin del mundo conocido, frente a templos cuyas fachadas estaban pintadas de colores tan intensos que desde lejos parecían brillar como joyas bajo el sol. Había palacios con jardines, cuadras con miles de caballos entrenados para la batalla, arsenales donde se almacenaban las armas del ejército más temido de su época. Era, sin ninguna exageración, una de las ciudades más grandes de la tierra en aquel momento. Y hoy no queda nada de ella, casi nada. Pero eso lo descubriremos al final de este viaje. Ahora hablemos del hombre. Ramsés II subió al trono siendo poco más que un adolescente, pero gobernó durante más de 66 años. 66 años en el poder. Para ponerlo en perspectiva, hay personas que nacieron y murieron siendo ancianas sin haber conocido otro faraón.
Generaciones enteras crecieron bajo su sombra, venerando su nombre, escuchando sus victorias, contemplando su rostro multiplicado en decenas de colosales estatuas distribuidas a lo largo y ancho del país. Pero Ramsés no era simplemente un rey. En el sistema de creencias del antiguo Egipto, el faraón era el punto de unión entre el mundo humano y el divino. Era el intermediario entre los dioses y los mortales, la persona sin la cual el universo mismo podría desequilibrarse. Su bienestar era el bienestar del Nilo. Su justicia era la cosecha abundante. Su fuerza era la fuerza del sol. Y Ramsés llevó esta idea más lejos que cualquier otro faraón antes que él. Se hizo representar como Dios en vida. Mandó construir templos donde él mismo era objeto de culto. Su imagen se multiplicó en una escala que no tiene parangón en la historia antigua. Estatuas colosales, relieves que cubrían muros enteros, inscripciones que proclamaban sus victorias con una retórica tan grandiosa que algunos historiadores modernos han tardado décadas en separar la propaganda de los hechos reales. Ramsés no era un hombre que gobernaba un imperio. Ramsés era el imperio. Y sin embargo, el hombre existía detrás del dios. Los documentos históricos nos hablan de alguien que tuvo docenas de hijos e hijas, que sobrevivió a muchos de ellos, que llegó a la vejez con el cuerpo marcado por décadas de campañas militares y esfuerzos titánicos. Un hombre que negoció con sus enemigos cuando fue necesario, que firmó lo que muchos consideran el primer tratado de paz de la historia conocida, que llenó la tierra de monumentos no solo por vanidad, sino porque creía genuinamente que perpetuar su nombre era perpetuar la vida misma. Este es el personaje que va a acompañarnos en este viaje. No el mito, no la leyenda, el hombre y el mito al mismo tiempo. Porque en el Egipto del año 1250, esa distinción no existía. Lo que vas a recorrer en este texto es un itinerario por los lugares más importantes del Egipto de Ramsés II. Desde la capital Pi Ramsés hasta los templos tallados en la roca viva de Nubia. Desde las calles de Tebas hasta los talleres secretos donde los artesanos pasaban toda su vida creando las maravillas que hoy aún podemos ver. Y al final, haremos algo que solo el tiempo puede hacer: volver al presente. Comparar lo que era con lo que queda. Contemplar ese contraste extraño y perturbador entre la ambición de una civilización que creyó construir para la eternidad y la fragilidad que el tiempo revela en todas las cosas. Porque en el año 1250 antes de nuestra era, todo parecía eterno. Los templos, los dioses, el faraón, el río, la ciudad. Todo estaba construido para durar 1000 años más, para durar siempre. Y precisamente ese contraste, ese abismo entre lo que fue y lo que queda, es lo que convierte este viaje en algo más que historia. Lo convierte en un espejo. El Nilo amanece en silencio. Antes de que el sol termine de asomar por el horizonte oriental, el río ya está en movimiento. Docenas de embarcaciones surcan sus aguas color bronce, barcazas cargadas de grano, botes de papiro donde los pescadores lanzan sus redes con movimientos que llevan generaciones perfeccionándose, navíos de madera pintada que transportan funcionarios, sacerdotes y mercaderes entre ciudades. El Nilo no es solo un río en el Egipto de Ramsés II, es la columna vertebral de una civilización entera. Es la carretera, el mercado, el calendario y el altar. Sin él, no hay Egipto. Con él, Egipto es invencible. Comenzamos nuestro viaje surcando sus aguas hacia el sur, hacia el corazón del país, hacia la ciudad que, aunque ya no es la capital administrativa, sigue siendo el centro espiritual de todo el mundo conocido. Hacia Tebas. Tebas, la ciudad dividida por el río. Hay ciudades que son simplemente ciudades, y hay ciudades que son ideas. Tebas era una idea. Cuando te acercas a ella navegando por el Nilo, lo primero que comprendes es que esta ciudad no es una sola, es dos. Separadas por el río, pero unidas por una cosmología que lo explica todo. La orilla oriental,
pertenece al sol naciente, a la vida, al movimiento, al bullicio de los mercados y las procesiones religiosas. Es la ciudad de los vivos. La orilla occidental pertenece al sol poniente, al silencio, a la piedra, a los muertos ilustres que esperan su resurrección en cámaras decoradas con una meticulosidad que desafía toda comprensión. Es la ciudad de los muertos. Los egipcios no veían en esto nada macabro. Para ellos, la muerte no era el final, era una transición, un umbral, y Tebas era el lugar donde ambos mundos se tocaban de la manera más visible, más tangible, más monumental posible. En la orilla oriental, la vida explota en cada esquina. Los mercados huelen a pan recién horneado, a aceite de lino, a flores de loto traídas desde los pantanos del delta. Los artesanos trabajan el oro, el lapislázuli y la cornalina en talleres diminutos cuyas puertas abiertas dejan escapar el tintineo del martillo contra el metal. Las mujeres llevan pelucas negras perfumadas con cera de abejas. Los sacerdotes caminan con la cabeza rapada y las sandalias blancas, cargando ofrendas hacia los templos. Los niños corren entre las columnas de los patios como en cualquier ciudad del mundo, en cualquier época de la historia. Y presidiendo todo este movimiento, como dos gigantes de piedra que hubieran decidido quedarse para siempre, se elevan los grandes complejos templarios que han convertido Tebas en la ciudad más sagrada del mundo antiguo. Karnak, el lugar más grande que jamás se construyó para un dios. Si tuvieras que elegir un solo lugar en todo el Egipto antiguo que resumiera la ambición, la fe y el poder de esta civilización en su momento más alto, ese lugar sería Karnak. No es un templo, es un mundo. El complejo de Karnak fue construido, ampliado, modificado y enriquecido durante más de 1000 años por decenas de faraones diferentes. Cada uno quería dejar su huella. Cada uno añadía una sala, un obelisco, un patio, una columnata. El resultado es una acumulación de grandeza que no tiene equivalente en ningún otro lugar del planeta. Un laberinto sagrado que cubre más de 100 hectáreas y que en su momento de mayor esplendor albergaba a miles de sacerdotes, escribas, músicos, tejedores y jardineros que trabajaban exclusivamente al servicio del dios Amón. Amón, el rey de los dioses, el que sopla el viento, el invisible que está en todas partes. Entras al recinto por la gran avenida de esfinges con cabeza de carnero, el animal sagrado de Amón. A cada lado, las esfinges te miran con esa expresión que los escultores egipcios perfeccionaron durante siglos. Serena, segura, ligeramente condescendiente, como si supieran algo que tú nunca sabrás. Caminas entre ellas sintiendo que cada paso te aleja un poco más del mundo ordinario y te adentra en algo diferente, algo mayor, y entonces llegas al gran salón hipóstilo. Detente aquí, tómate un momento, porque lo que estás a punto de contemplar es probablemente la sala más abrumadora que ningún ser humano haya construido jamás en toda la historia de la arquitectura. 134 columnas. 134 pilares de piedra caliza que se elevan hasta los 20 metros de altura, tan gruesos que se necesitarían más de 6 personas con los brazos extendidos para rodear uno solo. Las columnas centrales son aún más grandes. Sus capiteles tienen la forma de flores de papiro abiertas, como si el techo del universo descansara sobre un jardín petrificado. Las columnas laterales tienen capiteles de papiro cerrado, más esbeltas, creando un bosque de piedra que filtra la luz de una manera que ningún arquitecto moderno ha logrado replicar deliberadamente. Pero la piedra sola no basta para entender lo que esta sala era en el año 1250. Imagínala pintada. Cada centímetro cuadrado de cada columna, cada fragmento de muro, cada superficie del techo que ya no existe cubierto de pigmentos brillantes. Azul egipcio, rojo ocre, amarillo de oropimente, verde de malaquita, negro de carbón. Los relieves que hoy vemos en beige y gris arena
Ardían en colores que debían parecer casi sobrenaturales bajo la luz de las antorchas. Las escenas de Seti I y Ramsés II, haciendo ofrendas a los dioses, recibiendo la corona, participando en rituales que garantizaban el orden del cosmos, no eran decoración, eran tecnología sagrada. Cada imagen era un acto mágico que se repetía eternamente en piedra, para que la realidad siguiera funcionando. Y en uno de los muros exteriores del salón, grabado con una precisión y una solemnidad que no tiene precedentes conocidos en ninguna otra cultura de la época, está el texto del Tratado de Kadesh, el acuerdo de paz firmado entre Ramsés II y el rey hitita Hattusili III. El primer tratado internacional de la historia documentada. Dos imperios que habían llegado al límite de sus fuerzas, que habían comprendido que ninguno podía destruir al otro, que eligieron la diplomacia. El texto dice, entre otras cosas, que si alguno de los dos reinos es atacado, el otro acudirá en su defensa. Reconocimiento mutuo. Equilibrio de poder. Grabado en piedra para que los dioses lo vieran y lo certificaran. 3200 años antes de la Carta de las Naciones Unidas. El templo de Luxor. Cuando los dioses salían a caminar a unos 3 kilómetros al sur de Karnak, conectado por una avenida flanqueada de esfinges que se extiende durante más de 2 kilómetros, se alza el templo de Luxor. Más íntimo que Karnak, más elegante, construido con una coherencia estilística que lo convierte en una de las obras arquitectónicas más perfectas del mundo antiguo. Pero lo que hace verdaderamente especial al templo de Luxor no es su arquitectura, es lo que ocurría en él durante 27 días cada año. El Festival de Opet. Imagina Tebas entera transformada, los mercados cerrados, las calles cubiertas de flores, el aire cargado de incienso hasta el punto de que la niebla aromática es visible en la luz de la mañana. Músicos con arpas, laúdes y sistros. Ese instrumento de percusión que producía un sonido como de lluvia metálica, llenando cada rincón de la ciudad, con melodías que los sacerdotes habían compuesto específicamente para este momento. Bailarinas con vestidos de lino tan fino que casi era transparente, moviéndose con una gracia que llevaba años de entrenamiento. Y en el centro de todo, transportada en hombros por sacerdotes vestidos de blanco, la barca sagrada de Amón. Una embarcación ritual decorada con oro, plata y piedras preciosas, dentro de la cual reposaba la estatua del dios, oculta a los ojos del pueblo común por cortinas de lino. Amón viajaba de Karnak a Luxor. Los dioses salían a caminar entre los mortales. La procesión tardaba días. El pueblo se agolpaba en las orillas del camino, tendía las manos hacia la barca sagrada, pedía favores, lanzaba flores. Los sacerdotes respondían preguntas en nombre del dios, pronunciaban oráculos que podían resolver disputas legales, bendecir matrimonios, o simplemente dar a la gente la certeza de que el orden del universo seguía intacto, que el Nilo volvería a crecer, que la cosecha sería buena, que todo estaba bien. Era, simultáneamente, acto religioso, festival popular, declaración política y renovación cósmica. Una de esas experiencias que unían a cientos de miles de personas en un mismo momento de emoción compartida. El templo esperaba al final del camino. Ramsés lo había engrandecido, añadiendo un inmenso pilono de entrada decorado con escenas de la batalla de Kadesh, flanqueado por 6 estatuas colosales de sí mismo, y coronado por 2 obeliscos de granito rosa de más de 20 metros. Uno de esos obeliscos sigue en pie hoy. El otro lleva casi 2 siglos en la Plaza de la Concordia de París. El Valle de los Reyes y Deir el Medina, los artesanos del más allá. Cruzamos el Nilo hacia la orilla occidental. El silencio cambia aquí. El aire es más seco, más quieto. Las montañas de roca caliza que rodean el valle tienen una forma extraña. Una pirámide natural que los egipcios interpretaron como señal divina.
Era el lugar adecuado. El Valle de los Reyes no era una necrópolis visible. No había pirámides aquí, ni monumentos que señalaran al cielo. Eso era precisamente el punto. Desde el reinado de Tutmosis I, los faraones habían decidido que sus tumbas debían ser secretas, excavadas en la roca viva, selladas y escondidas para proteger los tesoros y los cuerpos que necesitarían en su vida futura. La idea no funcionó del todo. Casi todas las tumbas fueron saqueadas en la antigüedad, pero las paredes sobrevivieron. Y esas paredes son otra cosa completamente. Metros y metros de relieves y pinturas que representan el viaje del faraón a través del inframundo. Las 12 cavernas de la noche, los guardianes con cuerpos de serpiente, las pruebas del corazón, la barca solar atravesando las aguas del caos primordial. Textos del libro de los muertos, del libro de las cavernas, del libro de la tierra. Un universo mitológico de una complejidad que los especialistas llevan siglos intentando descifrar completamente. Pero ¿quién creaba todo esto? Para responder esa pregunta, tenemos que bajar al pequeño valle adyacente, donde se esconde uno de los tesoros más inesperados de la arqueología egipcia, Deir el-Medina. Un pueblo real, con casas reales, familias reales, problemas reales. Durante generaciones, una comunidad de artesanos de élite vivió en este lugar apartado, dedicando sus vidas enteras a excavar, decorar y equipar las tumbas del Valle de los Reyes. Eran pintores, escultores, carpinteros, especialistas en jeroglíficos. No eran esclavos, como durante siglos se creyó erróneamente. Eran trabajadores altamente cualificados con contratos, salarios pagados en grano y aceite y pescado, días libres, y un sistema de quejas laborales documentado, que incluye lo que puede considerarse la primera huelga registrada de la historia. Cuando los pagos se retrasaron, los trabajadores de Deir el-Medina cruzaron los muros del recinto y se negaron a continuar hasta que se les pagara, y lo consiguieron. Las excavaciones en Deir el-Medina han producido miles de óstraca, fragmentos de cerámica y piedra caliza, usados como papel barato, donde estos artesanos escribían de todo: listas de trabajo, recetas, notas personales, poemas de amor, cartas a familiares, quejas sobre vecinos ruidosos, recetas mágicas contra las picaduras de escorpión. En uno de esos fragmentos, alguien escribió un poema de amor en primera persona que podría haberse escrito ayer. La distancia de 3000 años se colapsa de golpe, y te quedas mirando las palabras preguntándote si el corazón humano ha cambiado en absoluto. La respuesta, parece ser, es que no. El Ramesseum, la casa de la eternidad. Siguiendo la orilla occidental, llegamos al Ramesseum, el templo funerario que Ramsés II mandó construir para su culto eterno. No era solo un lugar de conmemoración, era un centro económico activo, con graneros que almacenaban el grano que se redistribuía a los trabajadores, bibliotecas donde se copiaban textos sagrados, talleres donde se producían las ofrendas rituales. En su centro original se alzaba una estatua de Ramsés de dimensiones que rozan lo inverosímil. Más de 17 metros de altura, tallada en un único bloque de granito que pesaba aproximadamente 1000 toneladas. Trasladar ese bloque desde las canteras de Asuán hasta Tebas, sin ruedas, sin motores, solo con el ingenio humano, el poder del Nilo y la fuerza organizada de miles de trabajadores. Es uno de esos logros que hacen que te detengas y te preguntes en serio qué somos capaces de hacer cuando nos lo proponemos. La estatua cayó. Los siglos y los terremotos hicieron lo que ningún enemigo pudo hacer en vida de Ramsés. Hoy sus fragmentos yacen en el suelo del Ramesseum, enormes pedazos de granito rojizo esparcidos como los restos de un gigante dormido. Pero ese derrumbe tuvo una consecuencia inesperada. Inspiró a un poeta. Ese poeta se llamaba Percy Bysshe Shelley y escribió un soneto que llegaría a ser uno de los más famosos de la lengua inglesa.
Lo llamó Ozymandias, el nombre griego de Ramsés. Pero eso también lo descubriremos en la última parte de este viaje. Abu Simbel, el milagro en la roca. Y entonces llegamos al final de nuestro camino hacia el sur, al lugar que, si tuvieras que elegir uno solo en todo Egipto para entender qué era esta civilización en su momento más alto, sería este: Abu Simbel. Estamos en Nubia, a más de 1000 kilómetros al sur de la capital Pi-Ramsés. Aquí, en un acantilado de arenisca rosada sobre la orilla occidental del Nilo, Ramsés II mandó excavar no uno, sino 2 templos directamente en la montaña, no construidos sobre la roca, dentro de la roca, tallados, cincelados, excavados centímetro a centímetro del interior de la montaña durante más de 20 años. La fachada del templo mayor mide 30 metros de altura, custodiada por 4 estatuas colosales del faraón sentado, cada una de 20 metros, con la expresión de quien sabe perfectamente que está mirando la eternidad de frente. Los pies de cada estatua llegan a la altura de un hombre adulto. La escala es tan desproporcionada que el cerebro tarda unos segundos en procesarla, en aceptar que lo que está viendo es real y no algún tipo de ilusión óptica. Pero la verdadera maravilla de Abu Simbel no está en su exterior. Está escondida en su interior, en el santuario más profundo, tallado a más de 60 metros de la entrada. Allí, 4 estatuas sedentes esperan en la oscuridad. Ta, el dios de la oscuridad eterna. Amón, el rey de los dioses. El propio Ramsés divinizado. Y Ra-Horajti, el sol del horizonte. 2 veces al año, con una precisión astronómica que todavía hoy produce vértigo, el sol naciente penetra exactamente por la entrada del templo, recorre los 60 metros del corredor central y proyecta su luz directamente sobre las 3 estatuas de la derecha. Solo Ptah, el dios de la oscuridad, permanece en sombra. La luz toca al dios solar, al dios del viento y al rey divinizado durante exactamente 20 minutos. Luego el ángulo cambia y la oscuridad regresa. Los sacerdotes egipcios calcularon esto sin telescopios, sin ordenadores, sin los instrumentos de medición que consideramos indispensables. Solo con observación, paciencia y un conocimiento del cielo que se había acumulado durante siglos. Y a unos cientos de metros, un segundo templo más pequeño, pero no menos extraordinario. Este dedicado a la reina Nefertari, la esposa favorita de Ramsés. En el Egipto antiguo, dedicar un templo a una reina en vida era una rareza casi sin precedentes. La inscripción sobre la entrada dice: el templo de Nefertari, para quien el sol brilla. Ramsés II construyó templos para él mismo en toda la extensión de su imperio. Pero aquí, en el extremo sur de su mundo, quiso que la piedra recordara también a ella. Hay un experimento mental que los filósofos llaman el problema de la permanencia. Consiste en esto: toma cualquier cosa que parezca sólida, inamovible, destinada a durar para siempre. Un edificio, una institución, una ciudad, un imperio. Ahora retrocede lo suficiente en el tiempo, o avanza lo suficiente hacia el futuro, y observa. Lo que parecía eterno se convierte en polvo. Lo que parecía invencible se convierte en ruina. Lo que parecía destinado a durar 1000 años apenas dura 100. Los egipcios del año 1250, antes de nuestra era, no conocían este experimento. No lo necesitaban. Ellos tenían algo mejor: la certeza absoluta, grabada en piedra, pintada en muros, cantada en himnos, repetida en rituales desde el nacimiento hasta la muerte, de que su civilización era el eje del universo, que sus templos durarían mientras el sol siguiera saliendo, que sus dioses eran reales, que su faraón era inmortal. No era arrogancia, era fe. Y ahora, 3200 años después, nosotros volvemos, con nuestras cámaras, nuestros drones, nuestros satélites, nuestra tecnología que ellos no habrían podido imaginar, ni en sus sueños más extravagantes.
Volvemos a los mismos lugares que recorrimos en la segunda parte de este viaje. Y lo que encontramos es algo que ningún libro de historia puede prepararte para sentir de verdad. Porque una cosa es saber intelectualmente que el tiempo destruye todo. Y otra cosa completamente diferente es estar de pie frente a lo que queda y entender, en los huesos, lo que eso significa. Empecemos por el principio, por la ciudad que lo era todo. Pi-Ramsés, la capital que se tragó la tierra. Recuerda Pi-Ramsés, la ciudad de 300,000 personas, los obeliscos, los palacios, los templos, los arsenales, las cuadras con miles de caballos. La ciudad más grande y más magnífica que Ramsés II pudo concebir, construida desde cero como declaración de poder absoluto, nombrada con su propio nombre para que nadie pudiera olvidar quién la había creado. Ahora busca Pi-Ramsés en un mapa moderno. No la encontrarás. No porque los cartógrafos la hayan omitido, no porque esté en alguna zona restringida, sino porque Pi-Ramsés, la capital del hombre que se consideraba Dios, la ciudad más poderosa del mundo en su momento, ha desaparecido casi por completo de la faz de la tierra. Lo que ocurrió es, en cierto modo, más demoledor que cualquier conquista o catástrofe que uno pudiera imaginar. El Nilo cambió de curso, así de simple y así de devastador. Unos siglos después de la muerte de Ramsés II, el brazo del río que abastecía de agua a Pi-Ramsés comenzó a desplazarse hacia el este, lentamente, con la indiferencia total que caracteriza a los fenómenos geológicos. Sin agua, la ciudad no podía sostenerse. Los habitantes la fueron abandonando. Y los faraones posteriores, siempre necesitados de materiales de construcción, enviaron a sus trabajadores a desmantelar lo que quedaba. Los bloques de piedra, las estatuas, los obeliscos, todo fue trasladado a la nueva capital, Tanis, a unos 30 kilómetros al noreste. Pi-Ramsés no fue destruida por un enemigo. Fue desarmada por sus propios sucesores y abandonada al limo del delta. Hoy, en el lugar exacto donde se alzaba la ciudad más imponente del mundo antiguo, existe una aldea llamada Cantir. Campos de cultivo, casas de adobe, algunos canales de irrigación. Los lugareños saben vagamente que bajo sus pies hay algo antiguo, pero la vida cotidiana no espera a que la arqueología termine su trabajo. Los arqueólogos que llevan décadas excavando en la zona han encontrado fragmentos de azulejos de cerámica vidriada, restos de suelos de palacio, piezas de arneses de caballos. Suficiente para confirmar la magnitud de lo que fue, insuficiente para hacerlo visible a simple vista. La capital de Ramsés II es hoy un campo de trigo. Detente un momento con eso, porque es posiblemente la imagen más elocuente de todo este recorrido. Karnak, la grandeza que sobrevivió a medias. Si Pi-Ramsés representa la desaparición total, Karnak representa algo diferente y en cierto modo más perturbador: la grandeza a medias. La ruina que es suficientemente impresionante para que puedas imaginar lo que fue, pero suficientemente incompleta para que nunca puedas verlo del todo. El gran salón hipóstilo sigue en pie. Las 134 columnas siguen donde las dejaron los trabajadores que las erigieron hace más de 3,000 años. Cuando te encuentras entre ellas hoy, la sensación de escala no ha disminuido. Siguen siendo abrumadoras. Siguen siendo capaces de hacerte sentir pequeño de una manera que muy pocas estructuras en el mundo moderno logran. Pero el techo ha desaparecido. La cubierta de enormes losas de piedra que cerraba el salón y creaba ese juego de luz filtrada que los sacerdotes usaban deliberadamente para producir una atmósfera de misterio sagrado, se derrumbó hace siglos. Hoy el salón está abierto al cielo. La luz mediterránea entra directamente, sin matices, sin sombras calculadas. Es hermoso de una manera diferente, pero no es lo que era. El espacio que fue diseñado para ser íntimo y oscuro y cargado de significado ritual, se ha convertido en algo más parecido a un bosque de piedra al aire libre. Y sin embargo,
Si te acercas a las columnas y las examinas de cerca, puedes encontrar algo inesperado. Restos de pintura. Pequeños fragmentos de pigmento que el tiempo no ha borrado completamente, protegidos en los recovecos más profundos de los relieves. Azul, rojo, ocre. Solo destellos, solo insinuaciones, pero suficientes para recordarte que todo esto, absolutamente todo, estuvo cubierto de color. Que el beige y el gris que asociamos hoy con el Egipto antiguo no existían en el Egipto real. Que caminar por Karnak en el año 1250 era una experiencia cromática tan intensa como cualquier catedral gótica medieval en su momento de mayor esplendor. El texto del Tratado de Kadesh sigue legible en el muro. Los especialistas pueden leerlo hoy con la misma claridad con que lo leyeron los escribas que lo grabaron. Hay algo profundamente emocionante en eso. Un documento de paz que ha sobrevivido intacto durante más de 3 milenios, cuando la mayoría de los imperios que vinieron después han desaparecido sin dejar ni el eco de su nombre. El Templo de Luxor, un dios entre edificios modernos. El Templo de Luxor tiene hoy algo que ningún otro monumento del antiguo Egipto puede reclamar. Está completamente rodeado por una ciudad viva, no a las afueras de una ciudad, no en un parque arqueológico apartado del mundo moderno. En el centro mismo de la ciudad de Luxor, con sus hoteles, sus restaurantes, sus tiendas de recuerdos, su tráfico y su bullicio cotidiano. Los muros del templo están a metros de edificios habitados. El pilono de entrada que Ramsés mandó construir, con sus colosales representaciones de la batalla de Kadesh, convive cada día con turistas en pantalón corto, vendedores ambulantes y mototaxis. Esto podría parecer una degradación, y sin embargo, hay algo extrañamente apropiado en ello. Luxor fue construido para estar en el corazón de una ciudad viva, para ser visitado por multitudes, para formar parte del tejido cotidiano de la vida humana. En cierto sentido, sigue cumpliendo esa función. La escala ha cambiado. Los peregrinos se han convertido en turistas. Las ofrendas de incienso se han convertido en fotografías. Pero el templo sigue siendo el centro alrededor del cual todo lo demás se organiza. De los 2 obeliscos originales que flanqueaban la entrada, uno sigue en su lugar. Es el más alto, con más de 25 metros de granito rosa, que se elevan perfectamente verticales después de 33 siglos. El otro viajó a París en 1833, durante el gobierno de Mohamed Ali de Egipto, como regalo diplomático a Francia. Hoy se alza en la Place de la Concorde, uno de los espacios públicos más visitados de Europa, sin que la mayoría de las personas que pasan junto a él sepan que están mirando un objeto que tocaron las manos de los trabajadores de Ramsés II. La Avenida de las Esfinges que conectaba Karnak con Luxor. Esa procesión de más de 2 kilómetros de figuras de piedra que durante el Festival de Opet estaba cubierta de flores y música, ha sido parcialmente excavada y restaurada en las últimas décadas. No está completa. Muchas esfinges siguen enterradas bajo edificios modernos que no pueden demolerse. Pero el tramo recuperado tiene una dignidad tranquila que emociona de una manera diferente a la emoción de los monumentos completamente intactos. Hay algo en la imperfección restaurada que hace el pasado más real, no menos. El Valle de los Reyes, el color que sobrevivió a todo aquí, ocurre algo que genuinamente sorprende a todos los que lo visitan por primera vez. Las pinturas están vivas, no en sentido metafórico, en sentido literal. Los colores en las paredes de las tumbas del Valle de los Reyes han sobrevivido más de 3000 años con una intensidad que desafía cualquier expectativa racional. El azul egipcio sigue siendo azul. El rojo ocre sigue siendo rojo. Los perfiles negros de las figuras siguen siendo nítidos como el día en que fueron trazados. El secreto es el clima. La extrema sequedad del desierto tebano ha creado condiciones de conservación que ningún museo del mundo puede replicar artificialmente. Durante milenios, las tumbas selladas mantuvieron una temperatura y una humedad casi constantes.
preservando los pigmentos minerales con una eficacia que habría asombrado a los propios artistas que los aplicaron. El resultado es que bajar a una tumba del Valle de los Reyes hoy es, visualmente, una de las experiencias más cercanas a la máquina del tiempo que la humanidad tiene disponible. Los dioses del inframundo te miran con los mismos colores con que miraron a los sacerdotes que sellaron la cámara. Las inscripciones del Libro de los Muertos tienen la misma presencia gráfica que tenían el día en que fueron terminadas. El tiempo, en este lugar específico, ha fallado en su trabajo. No completamente, por supuesto. La afluencia de turistas en el siglo XX comenzó a dañar lo que 3 milenios de soledad habían preservado. El dióxido de carbono de miles de respiraciones humanas, la humedad de los cuerpos, el calor de las linternas, empezaron a oscurecer los pigmentos y a provocar la aparición de hongos en algunas paredes. Las autoridades egipcias han tenido que limitar el acceso, crear sistemas de rotación de tumbas, instalar climatización. La paradoja de la conservación. Para salvar el pasado, hay que controlarlo. Y controlarlo significa, en cierta medida, alejarlo. Deir el-Medina, la voz más humana de la historia antigua. De todos los lugares que hemos visitado en este viaje, Deir el-Medina es quizás el que más habla directamente al corazón. No porque sea el más impresionante visualmente. No lo es. No porque albergue los monumentos más grandes. No los tiene. Sino porque es el lugar donde el antiguo Egipto deja de ser monumental y se vuelve humano a una escala que reconocemos de inmediato. Los arqueólogos han recuperado aquí miles de documentos escritos en esos fragmentos de cerámica y piedra caliza llamados óstraca. Y lo que esos documentos revelan es una comunidad con todas las complejidades, las contradicciones y las preocupaciones que cualquier comunidad humana ha tenido siempre. Hay registros de ausencias laborales con sus justificaciones. No vino a trabajar porque su madre estaba enferma, ausente por celebración religiosa, indispuesto. Hay listas de herramientas prestadas y no devueltas. Hay acuerdos comerciales entre vecinos. Hay cartas entre esposos separados por el trabajo que expresan añoranza con una sencillez que corta la respiración. Hoy, Deir el-Medina es considerado por los especialistas como uno de los yacimientos arqueológicos más valiosos del mundo. No por sus monumentos, sino por su información. Es literalmente la única comunidad del antiguo Egipto de la que conocemos el nombre de prácticamente todos sus habitantes, sus relaciones familiares, sus conflictos, sus creencias personales, su nivel de vida. Es una ventana abierta de par en par hacia la vida cotidiana de hace 3000 años, que ningún templo ni ninguna tumba real puede ofrecer. El pueblo en sí, las casas excavadas, los muros bajos que aún delimitan los espacios donde las familias vivieron generación tras generación. Tiene una modestia que contrasta de manera poderosa con las colosales estructuras que estas mismas personas creaban cada día al otro lado de la montaña. Los artesanos que pintaron los más magníficos frescos del mundo antiguo vivían en casas pequeñas, con patios estrechos, en una comunidad cerrada y autosuficiente donde todo el mundo se conocía, y donde las noticias, los rumores y los chismes circulaban con la misma velocidad que en cualquier pueblo pequeño del mundo, en cualquier época. Que sean ellos, y no los faraones, los que finalmente nos hablan con la voz más clara y más directa a través del tiempo. Tiene algo de justicia poética que no pasa desapercibido. El Ramesseum y Ozymandias, la estatua que inspiró la pregunta definitiva. Los fragmentos de la estatua colosal de Ramsés siguen en el suelo del Ramesseum. No han sido movidos. No han sido retirados ni recompuestos. Simplemente están ahí, esparcidos sobre la arena como piezas de un rompecabezas de granito que nadie ha intentado resolver. La cabeza, con esa expresión serena y levemente condescendiente que los escultores egipcios perfeccionaron durante generaciones, mira hacia arriba desde el suelo. Los fragmentos del torso, del brazo, de la mano colosal que en algún momento apuntó hacia el cielo,
están dispersos alrededor. Es una de las imágenes más silenciosamente elocuentes que el mundo antiguo nos ha legado. En el año 1817, el explorador y aventurero Giovanni Belzoni extrajo de este lugar el busto de una segunda estatua colosal de Ramsés y lo transportó al Museo Británico de Londres, donde hoy puede verse bajo el nombre de El Joven Memnón. La noticia de ese hallazgo y la descripción de los restos que quedaron en el lugar llegó a los círculos literarios de Londres casi simultáneamente a un concurso de sonetos que dos amigos poetas se habían propuesto entre sí. Uno de ellos era Percy Bysshe Shelley. El soneto que escribió se titula Ozymandias, el nombre griego de Ramsés II. Lo publicó en enero de 1818. En 14 líneas, Shelley capturó algo que los filósofos habían intentado expresar durante siglos, con mucho más espacio y mucho menos éxito. La pregunta sobre la vanidad del poder, sobre la distancia entre la ambición humana y la indiferencia del tiempo. El poema describe las ruinas de una estatua colosal en el desierto. En el pedestal, una inscripción: Soy Ozymandias, rey de reyes. Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad. Y alrededor, solo arena, solo desierto, solo el silencio infinito de lo que fue y ya no es. Lo que hace al poema genial no es su crítica al poder, es su ambigüedad. Porque la inscripción de Ozymandias, aunque ahora suene a irrisoria fanfarronada frente a las ruinas, fue en su momento completamente veraz. Ramsés II sí fue el rey de reyes. Sus obras sí fueron incomparables. Durante su vida, cualquier observador habría considerado la inscripción no como arrogancia, sino como descripción objetiva de la realidad. El poema no se ríe de Ramsés. Le pregunta algo a todos nosotros. Abu Simbel, la operación que cambió lo que significa salvar el pasado. Y llegamos al final de nuestro recorrido, al lugar que, en el capítulo de lo que el presente ha hecho con el pasado, protagoniza la historia más extraordinaria de todas. En los años 50 del siglo XX, el gobierno de Egipto tomó la decisión de construir la gran presa de Asuán para controlar las inundaciones del Nilo y generar electricidad para un país en proceso de modernización acelerada. Era una decisión comprensible, necesaria incluso, desde el punto de vista del desarrollo humano. Pero tenía una consecuencia que resultaba casi imposible de aceptar. El embalse que crearía la presa, el lago que hoy conocemos como Lago Nasser, inundaría para siempre una región enorme de Nubia, incluyendo decenas de yacimientos arqueológicos, incluyendo Abu Simbel. Los dos templos que Ramsés II había mandado tallar en la roca viva de la montaña, con sus estatuas colosales, con su mecanismo astronómico de precisión milenaria, con la inscripción dedicada a Nefertari, iban a quedar bajo 20 metros de agua. Lo que ocurrió a continuación no tiene precedentes en la historia de la conservación del patrimonio humano. La UNESCO lanzó un llamamiento internacional, no para detener la presa, que era irreversible, sino para salvar los templos. Y lo que se decidió hacer fue algo que, dicho en pocas palabras, suena a ciencia ficción. Desmontar los templos bloque a bloque, transportarlos y reconstruirlos más arriba, fuera del alcance del agua. La operación duró 4 años, entre 1964 y 1968. Participaron ingenieros, arqueólogos y técnicos de 50 países. Los templos fueron cortados en más de 2.000 bloques de piedra, algunos pesando hasta 30 toneladas. Cada bloque fue catalogado, fotografiado, numerado, transportado y recolocado con una precisión milimétrica en la nueva ubicación, 64 metros más arriba y 180 metros hacia el interior del terreno, respecto a su posición original. El coste total fue de $40 millones de la época, financiados por 50 países. Una cifra que hoy equivaldría a varios cientos de millones. Y funcionó. Abu Simbel existe. Las 4 estatuas colosales siguen mirando al horizonte,
con la misma expresión con que miraban el Nilo hace 3000 años. La alineación astronómica fue replicada con la precisión suficiente para que el fenómeno solar siga ocurriendo, con un desplazamiento de apenas un día respecto a las fechas originales. Los turistas pueden entrar, recorrer los corredores, llegar al santuario y esperar, si tienen la fortuna de estar allí en el momento correcto, a que el sol entre y toque las estatuas con su luz. Lo que miran ahora no es el Nilo, es el lago Nasser, ese enorme cuerpo de agua artificial que no existía en tiempo de Ramsés, cuya creación amenazó los templos y cuya orilla hoy se convirtió en el panorama que las estatuas contemplan eternamente. Hay algo en eso que merece un momento de reflexión. Los mismos ojos de piedra que fueron esculpidos para mirar el río sagrado de Egipto, miran ahora un lago creado por la tecnología del siglo XX. El tiempo no se detiene. Ni siquiera cuando la piedra dura. El final del viaje. Lo que el espejo refleja. Hemos vuelto al presente. Y es el momento de decir lo que este recorrido nos ha estado insinuando desde la primera línea. Pi Ramsés, la ciudad de 300.000 personas construida para durar eternamente, es hoy un campo de trigo. Karnak, el mayor complejo religioso que la humanidad ha construido jamás, es hoy una ruina magnífica abierta al cielo. El templo de Luxor comparte su espacio con mototaxis y tiendas de recuerdos. Las tumbas del Valle de los Reyes necesitan sistemas de climatización para sobrevivir al turismo que las visita. Los artesanos de Deir el Medina, los que eran invisibles en su propia época, resultan ser los que más claramente nos hablan hoy. La estatua colosal que Ramsés erigió para su eternidad yace fragmentada en el suelo del Ramesseum e inspiró el poema más famoso sobre la vanidad del poder, y Abu Simbel, el milagro de ingeniería tallado en la roca viva. Fue desmontado bloque a bloque y reconstruido en otro lugar porque el mundo moderno necesitaba el agua más de lo que respetaba la roca. ¿Qué nos dice todo esto? No que la civilización egipcia fracasara. Todo lo contrario. La magnitud de lo que sobrevivió, incluso fragmentado, incluso trasladado, incluso desteñido por el tiempo, es prueba de una ambición y una capacidad de ejecución que pocas civilizaciones en toda la historia humana han igualado. Que 3000 años después podamos caminar por las salas de Karnak, leer el Tratado de Paz de Kadesh, ver los colores originales de las tumbas del Valle de los Reyes, sentir la escala de Abu Simbel, es un logro extraordinario que no debería tomarse como algo evidente. Pero también nos dice algo sobre la naturaleza del tiempo, sobre la diferencia entre lo que creemos que durará y lo que realmente dura, sobre la distancia inevitable entre la intención y el resultado. Ramsés II no construyó para que nosotros lo admiráramos. Construyó para su eternidad personal, para la perpetuación de su culto, para garantizar su propia resurrección. Nada de eso ocurrió como él lo planeó. Y sin embargo, de alguna manera extraña y no lineal, algo de él llegó hasta aquí. Su nombre, su cara, su ciudad, sus palabras grabadas en piedra. Hay una última cosa que merece ser dicha. En el año 1250 antes de nuestra era, cuando Ramsés II contemplaba sus templos recién terminados, cuando paseaba por los corredores de Pi Ramsés al amanecer, cuando los sacerdotes cantaban himnos a su gloria en los atrios de Karnak, nada de lo que veía le parecía frágil, nada le parecía provisional. Todo era exactamente tan permanente como debía ser. El Nilo siempre había estado ahí, los dioses siempre habían estado ahí, Egipto siempre había estado ahí, y en ese sentido, él no era diferente a nosotros. Nosotros también construimos para la eternidad. Nuestras ciudades, nuestras instituciones, nuestras certezas sobre cómo funciona el mundo, sobre qué durará y qué desaparecerá. Todas ellas llevan, grabada en algún lugar invisible, la misma inscripción que el pedestal de la estatua caída. La convicción de que lo que construimos importa, de que durará, de que alguien, en algún momento futuro,
lo mirará y entenderá quiénes fuimos. Quizás lo harán. Quizás encontrarán en nuestros restos la misma mezcla de asombro, melancolía y reconocimiento que nosotros encontramos hoy en los de Ramsés. Quizás ellos también se detendrán frente a algún fragmento de lo que somos ahora, en este momento exacto, y se preguntarán qué sentíamos, si éramos felices, si teníamos miedo, si sabíamos lo que no sabíamos. El río sigue fluyendo, la piedra sigue esperando, y el tiempo, como siempre, no pide permiso.